más de 9 años dedicándome a marketing de resultados, sobre todo en empresas de respuesta directa. Durante todo este tiempo he trabajado en grandes empresas, he trabajado en pymes, he trabajado en agencia creativa, he trabajado en agencia de medios. En los últimos años, de hecho, antes de incorporarme en Imedia, he trabajado también en 2 startups. Mi especialización, sobre todo, es marketing en buscadores, sobre todo en este caso, posicionamiento web. Y normalmente cuando me han llamado, muchas veces también he hecho consultoría, freelance y similar, cuando me suelen llamar, sobre todo para la parte de SEO, para la parte de posicionamiento web, en el 99% de los casos se cumple una premisa y es que solemos llegar tarde. Cuando digo que solemos llegar tarde es porque yo creo que todos los que estamos en esta sala tenemos muy claro que el SEO, en la mayoría de los sectores y en la mayoría de las empresas, es lo que nos va a dar también un punto de rentabilidad a nuestro propio negocio digital. Digo la mayoría porque a veces hay negocios en los que el SEO va a suponer a lo mejor la recogida de otros canales o incluso en los que la marca se va a comer el propio SEO y en los que a lo mejor no es tan necesario optimizar en este caso nuestros canales, aunque luego, como veremos, el SEO habla mucho de usuario, habla mucho de experiencia de usuario y siempre que tengamos un negocio digital, pues muchas de las premisas de SEO las vamos a tener que aplicar aquí. Normalmente digo que llegamos tarde porque primero nos tenemos que preocupar por construir nuestra marca. Y a veces, como digo, la propia construcción de nuestra marca se va a comer nuestro SEO. Pero también la propia construcción de nuestra marca es un factor de posicionamiento web. Es decir, desde hace 2 años, el valor que se le da a una marca es también uno de los 200 factores que contribuyen al posicionamiento de palabras o keywords genéricas dentro del SEO. Y sobre todo porque, dependiendo del negocio que vayamos a emprender, estamos hablando de que tenemos que generar una necesidad. Es decir, ¿para qué queremos estar en Google? Nos podemos preguntar si nadie va a buscar mi producto o mi servicio hasta que yo no utilice otros canales digitales para darlo a conocer, hasta que yo no hable con bloggers de mi sector, optimice y haga Facebook Ads, haga display o haga otros canales. ¿Qué pasa entonces? Que si dejamos el SEO para eso, para cuando ya hemos construido nuestra marca y cuando ya hemos generado esa necesidad, digo que llegamos tarde, uno, porque el SEO es una carrera de fondo. Y como es una carrera de fondo, imaginemos que tardamos en construir nuestra marca y en generar necesidad medio año, un año y medio, en ver resultados SEO podemos tardar entre 6 meses y 1 año. Y al final hay que tener en cuenta que cuando nosotros lanzamos un negocio, si somos los primeros, va a venir gente detrás. Y va a venir gente detrás que va a suponernos competencia también en buscadores y que van a intentar arrebatarnos parte del nicho. Con lo cual, cuanto antes empecemos a optimizar nuestros recursos digitales, en este caso nuestra web o nuestras aplicaciones móviles, esa ventaja que vamos a tener cuando ya hayamos construido la marca o hayamos generado esa necesidad. En este caso, para quienes hayáis asistido alguna vez a un Clinic SEO, normalmente cuando se destripa una web, a los SEO nos gusta escucharnos y solemos estar 1 hora y media, 2 horas, perfectamente con un site. Como aquí tenemos el tiempo limitado, lo que voy a decir es un poco las claves que nos van a permitir tomar ventaja. Y hablo de tomar ventaja porque cuando yo hablo de SEO no hablo de estar en la primera página de resultados de Google. Eso no sirve. No sirve porque lo único que va a servir es estar entre las 3 primeras posiciones. De hecho, es más, entre una segunda posición de Google y una primera posición de Google podemos ganar hasta un 20% del tráfico. Entonces, lo que hoy os voy a contar aquí son los factores de este último año y, sobre todo, 2017, que más valor están teniendo de cara a ese pasito para superar en ranking. Si es cierto que ese pasito para superar el ranking, lo primero de lo que tenemos que preocuparnos es si Google nos encuentra. Google tiene 4 procesos, que es rastreo, indexación, publicación y ranking, y el rastreo es por el que encuentra nuestra página web y nuestro contenido. Hemos subido un artículo nuevo, hemos publicado un post nuevo. Google lo encuentra, ¿cuánto tarda en encontrarlo? Y desde cuánto tarda en encontrarlo, lo está indexando y cómo lo está indexando. Al final,
muchas veces nos vamos a otro tipo de optimización de nuestra web y no nos fijamos en rastreo e indexación. Para eso tenéis Search Console, que es el antiguo Webmaster Tools, que es gratis y es de Google, y os va a dar toda la información de rastreo e indexación de vuestro site. Para mejorar el rastreo, dos claves que son enlaces. O sea, los robots de búsqueda siguen de enlace en enlace. Y esas dos claves que vamos a tener, una va a ser la navegación interna y otra va a ser la navegación externa. En este caso, cuando hablamos de navegación interna, hablamos de la navegación que realiza el usuario, que puede ir menús, submenús, esto es lo que haría un usuario en una web, y lo que tenemos que ver es cómo lo vería Google en este caso. Yo he utilizado una extensión de Chrome que se llama Web Developer, también gratis, y lo que nos va a permitir es, por un lado, deshabilitar CSS y por otro lado, deshabilitar JavaScript. De esta forma, podemos hacer un simulacro de cómo Google más o menos vería nuestra web. En el caso de Habitísimo, pues todo lo que veis como un enlace, es decir, lo que es un hipervínculo tradicional, Google lo seguiría. Y luego lo que hemos visto en el menú, que seguiría un usuario, en este caso Habitísimo, y por elección propia, lo tiene deshabilitado. ¿Vale? Todo esto que no sería un enlace, Google no lo estaría siguiendo. Imagino también que porque la estrategia de Habitísimo, que luego lo hablamos, es que sigan o darle importancia a otros enlaces que estén dentro del propio contenido o incluso más abajo de la propia web. Ellos tienen un nofollow en ese menú principal de navegación y también dependerá de la estrategia. Pero sí es cierto que debemos hacer este tipo de ejercicio para ver cómo Google está viendo nuestra web. Los que estáis un poco más puestos en el caso de SEO me diráis, bueno, pero es que Google ya lee CSS y lee JavaScript. Sí y no. Mi experiencia es que muchas librerías de JavaScript a Google le cuesta. Y yo siempre, mi recomendación es que para todo lo que es menús, submenús y navegación, sea siempre con HTML. Porque siempre que le metemos JavaScript hay bastantes problemas para que Google siga estos enlaces. Y luego ya si hablamos de scroll infinitos y así, sería otro tema. Y luego hablamos de enlaces externos, el famoso link building o conseguir que otras páginas hablen de nosotros. Yo aquí en este caso os voy a comentar dos herramientas un poco para que tengáis una visión de las páginas que podrían estar enlazando a vuestro sitio. Y luego hablamos un poquito más de este tema. ¿Vale? En el caso de We Are Knitters, aquí lo que hemos hecho es analizar con Majestic SEO, también es una herramienta gratuita en el que no analizamos nada. Es una herramienta gratuita que lo que nos va a permitir en este caso es, puedo hablar sin la prensa, lo que nos va a permitir es ver el volumen de enlaces que tiene o está recibiendo nuestra web. Cuando nosotros hablamos de volumen de enlaces, yo siempre hablo de calidad y no de cantidad. Es decir, es mucho que tenga 100.000 enlaces, que tenga 9.000, es poco. Bueno, va a depender de la calidad de esos enlaces, que me enlacen páginas que sean de mi mismo sector y que sean páginas que tengan cierta relevancia. En este caso, simplemente metemos el dominio, nos va a dar información de lo que la herramienta puede considerar, si el enlace tiene más calidad, menos, si es más fiable o si nos está dando más importancia. Y también es importante que cuantos más dominios y más IPs diferentes de nuestro sector nos enlacen, más va a favorecer nuestro posicionamiento. Que sea ascendente la línea de enlaces no es importante, porque eso siempre se ve como algo que no siempre tiene por qué ser natural, ¿vale? Y sobre todo, fijaros en el texto ancla, es decir, el hipervínculo con el que nos enlazan, sobre todo que sea nuestra marca, que puede ser más info, infórmate aquí, que no sea como antes de enlace no sé cuantito, no, o sea, todo esto tiene que haber cuanto más variedad y más naturalidad posible, ¿vale? Exactamente igual con enlaces follow, enlaces no follow y que nos transmitan un poco de relevancia o no. Ahora lo vamos a ver un poco más claro porque me diréis, bueno, pero es que esto es bueno, esto es malo, ¿cómo está We Are Knitters en este caso? Si nos vamos a una herramienta de Moz, que es Open Site Explorer, tiene una versión también gratuita y luego de pago, que la de pago ya es bastante más carita, lo que nos permite es analizar nuestra página web con la competencia.
Y entonces vamos a poder ver en un baremo, si tenéis una página web que está por encima de vosotros en SEO, pues podéis ver, oye, pues me está ganando en enlaces externos o me está ganando en enlaces internos. La autoridad del dominio de página es otro factor que se tiene en cuenta el posicionamiento, y luego en esta herramienta podéis ver qué páginas nos enlazan. Aquí, cuando nos le damos a comparar con otras web, en este caso ponemos Hitting Point porque, como digo, sale un negocio, sale competencia, podemos poner hasta otras 4 páginas, otros 4 dominios para ver cómo estamos. ¿Qué pasa? Que en este caso estaremos por encima en enlaces externos, enlaces internos, y aquí tener cuidado en el sentido de, bueno, pues que mi competencia tiene 100.000 enlaces externos y yo tengo 2.000, ¿tengo que llegar a 100.000? Bueno, a lo mejor tu competencia ha comprado enlaces o son enlaces poco naturales, es decir, siempre que vayamos a elegir con quién nos comparemos, intentemos compararnos en lo que respecta a SEO con alguien que sepamos que está haciendo buenas prácticas en lo referente a SEO. Y simplemente por mencionaros una herramienta, es Screaming Frog, nos permite analizar 500 URLs también de forma gratuita, es decir, como un rastreo de nuestra página web, y luego tiene una versión de pago, pero esta no es muy cara, 9 o 10 dólares al mes, que nos permite analizar nuestro site si nuestro site es mucho más grande. ¿Qué nos va a dar información? Si nos faltan titles, si nos falta una metadescripción, si tenemos encabezados duplicados, si no tenemos el HTTPS en algunas páginas, porque no sé si sabéis que también es factor de posicionamiento. Entonces, con esta herramienta podéis utilizarlo. Cuando he dicho que el link building lo iba a hablar con matices, lo digo porque yo sobre todo desde que salió Penguin, que es una actualización de algoritmo de Google, yo ya no hablo de link building. No me gusta el link building como tal. Cuando hablo de enlaces o de generar enlaces, hablo de content marketing y hablo de PR. Es decir, hablo de relaciones públicas y hablo de una estrategia de contenido original que nos dé valor con influencers, con bloggers, con medios de comunicación. Es decir, no ir a el directorio, el marcador social y lo que antes podía funcionar para SEO, que en algunos casos y en algunos nichos, si son directorios muy nichos, no va a seguir funcionando, sino que una estrategia sólida de comunicación es lo que nos va a permitir generar esos enlaces de calidad, que a veces habrá que reforzar o no con otros enlaces, pues que habla con un blogger, invitarle a que escriba en nuestro sitio, o nosotros poder escribir en el suyo y poner algún tipo de enlace. Pero sí que es cierto que todo se basa en contenido, y cuando hablamos de contenido sí me gustaría hacer matiz en 2 aspectos, simplemente para que lo tuvieseis en cuenta, porque hoy no me daba tiempo a hablar de los 200 factores de Google, pero lo podemos hablar luego, me escribís por correo, me llamáis y lo hablamos sin problema. Y el primero de ellos es el contenido duplicado. Y cuando hablo de contenido duplicado, no hablo del contenido de copio el contenido de otra web y lo pego en el mío, que eso entiendo que ya todos sabemos que no se puede hacer, sino de que muchas veces, y sin quererlo, nosotros en nuestra propia página web estamos generando contenido duplicado. Por ejemplo, en la navegación de Chick-fil, su navegación es por filtros. Yo distingo entre filtros excluyentes y filtros de ordenación. Los filtros excluyentes lo que va a hacer es que si yo tengo un 100% del contenido y yo elijo una marca, pues me mostrará el 60% de contenido con otra URL. Si luego elijo de la marca una talla, me mostrará el 20% del contenido con otra URL. Con este tipo de filtros no pasa nada. Y de hecho nos va a permitir jugar con el long tail y con una variedad de keywords por cada una de las URLs que estamos generando. El problema viene cuando son filtros de ordenación. WeAdMitters en este caso también utiliza filtros excluyentes. Ellos utilizan filtros de precio que les permitirían jugar con, pues en este caso, ovillos de lana de menos de 30 euros o ovillos de lana de tal a tal precio. Ahí, como estamos hablando de tanto nicho, pues quizá el volumen de búsqueda pues tampoco va a ser excesivo. O sea, ya tiene que ser un mercado muy abierto para esto. Pero si nos vamos a Habitissimo tiene uno de sus subdominios, que es proyectos, en el que ellos juegan, bueno, ellos tienen 4 filtros, 3 que son excluyentes, que los vamos a ver ahora, y uno de ellos que es de ordenación, ¿vale? Simplemente los pongo de ejemplo para que vosotros mismos os fijéis de cara a construir vuestras webs.
En este caso y en el último filtro podemos ordenar del 100% de contenidos URL construcción a los más recientes, y ahí veis que la URL va a generar un nuevo parámetro, que es el parámetro de orden, y que nos va a ordenar ese 100% de contenidos, pero de forma diferente. Este tipo de ordenación nos va a impedir, uno, optimizar los recursos de Google. Google, cuando viene a ver nuestra página, tiene un tiempo limitado, con lo cual, cuantas más URLs generemos que no le aporten valor o que no podamos posicionar de forma diferente, al final estamos haciendo que gaste ancho de banda. Y, por otra parte, a nosotros nos impide elegir la versión que realmente queremos que se posicione en Google. Aquí hay dos opciones: utilizar un canonical, una metacanonical, que es una etiqueta que se pone en el head de la web, o en el caso de Habitísimo, que lo que hacen es que en el archivo robots.txt lo que le dicen a Google es que no rastree todas las URLs que tengan el parámetro orden, en este caso. Y sobre todo, hay un plus que a mí me gusta hablar de SEO y de posicionamiento de contenido, que son las imágenes. Optimizar imágenes cuesta 5 minutos por imagen, no lo hace casi nadie. Y nos da un volumen de tráfico muy interesante para muchos sectores. De hecho, los 3 ejemplos que hemos visto hoy, tanto Chick-fil-A como Habitísimo como We Are Knitted, son webs susceptibles de generar tráfico o volumen de tráfico a través de sus imágenes. Porque va a generar búsquedas de jersey amarillo de no sé cuánto, que muchas veces incluso nos metemos a verlo en imágenes y luego ya vamos trasteando. Pero no solo lo tenemos en el vertical de imágenes, sino que lo vamos a tener también en los propios resultados de búsqueda. En este caso he señalado en rojo, son ejemplos de Habitísimo, que cuando buscas reformar casas sí que aparecen en los resultados de búsqueda de imágenes. Entonces no nos limitemos solo al contenido textual, hablo de imágenes como también puedo hablar de contenido audiovisual. ¿Cuál es el problema del contenido audiovisual? Que YouTube es de Google. Entonces, aunque generemos vídeos y los subamos a nuestro propio servidor y tengamos un pepino de servidor para alojar tantos vídeos, Google siempre va a poner por delante los vídeos de YouTube. Eso no impide que podamos hacer una estrategia de vídeos en YouTube y con el propio vídeo de YouTube subirlo a nuestra web y posicionarlo por otras cosas. Eso lo hablamos en otro momento. Y ya que hablamos de contenido y hablamos de plus y hablamos de tomar ventaja, Schema.org es una iniciativa de Google, de Bing y de Yahoo, y lo que hace es el marcado semántico de nuestra página web. Lo que nos permite es, dentro de nuestro HTML, incluir etiquetas semánticas para que los buscadores entiendan mejor cuál es nuestro contenido. No quiero explicar aquí la parte más técnica, sí decir que si habéis hecho una búsqueda en Google y habéis visto las estrellitas en los resultados de búsqueda, eso viene de la parte de Schema.org. Si habéis visto una miniatura de imagen, igual, o una miniatura de vídeo. Google lo que hace es que te premia dándote más espacio, más visibilidad en los resultados de búsqueda, pero también nos va a ayudar a construir o a mejorar nuestro gráfico del conocimiento. Cuando nosotros buscamos una marca y aparece a la derecha su mapa, su Wikipedia, su Google Plus y su no sé qué, decimos, es Google, es magia, lo hace solo, parte sí, pero también podemos ayudar con un marcado de Schema.org a que lo haga. Yo, por experiencia, en todos los sites que lo he intentado forzar con el marcado semántico, siempre lo ha puesto. O sea, no tengo ningún caso en el que no lo haya puesto. Con lo cual, cuando decimos, bueno, es que somos pequeña empresa, no tenemos Wikipedia, tenemos Google My Business que lo podemos poner, tenemos información local, tenemos redes sociales, incluso si tenemos página de Google Plus, que sería otro debate, también la podríamos poner aquí. En el caso de nuestros perfiles en redes sociales, los pone en Estados Unidos, en España todavía no. Y algo que sabéis el 100% de los que estáis aquí es que la web tiene que ser responsive. Creo que aquí ya no hace falta decírselo a nadie. No sé si sabéis ya que desde el mes pasado los factores de Google ya no se aplican sobre desktop, se aplican sobre la versión mobile. Es decir, Google ya no visita tu web en desktop, sino que visita el robot móvil en la web. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta únicamente con que nuestra web sea responsive, sino que al final lo que necesitamos es que nuestra web sea usable y que no tengamos los botones muy juntos, que de repente no entremos en el móvil y veamos la mitad de la imagen y el contenido se adapte, pero la imagen no se adapte. Esta información que Google antes nos daba de forma pública,
que es sobre usabilidad y experiencia de usuario en mobile. Ahora lo podemos ver en Search Console, en Webmaster Tools, cada uno de su propia web, ¿vale? Y aparte de la usabilidad o experiencia de usuario que puede tener nuestra web, el gran fallo que tenemos, pues diría que el 95% de los que hacemos páginas web o los que hacemos una web responsive es la velocidad. Como voy a admites, podría poner Chick-fil y podría poner Habitísimo. Podría poner cualquiera, y posiblemente cualquiera de los que me dieseis la web de aquí, salvo muy rara excepción de esto, es un fallete. Porque si quieres tener en cuenta imagen, quieres tener en cuenta diseño, quieres tener en cuenta marca, luego quieres tener en cuenta velocidad, muchas veces compatibilizar todo eso es un poco complicado. Se puede hacer con CDNs para nuestros recursos estáticos. No sé si me estoy siendo demasiado técnica y me estoy yendo a la parra y no me estáis todos como... Pero si cualquier cosa, decirme que baje y me pongo a hablar en plan más en tierra. Pero sí es cierto que quedaros un poco también con el concepto de que más del 40% de los usuarios van a abandonar un sitio si la web tarda más de 3 segundos en cargar. Es decir, y esto en mobile es todavía mucho más. Esto es PageSpeed Insight, que es la de Google, nos va a dar también cómo mejorar nuestra velocidad. Yo prefiero GTmetrix, pero luego también hay otra que es eSlow, GTmetrix tira también de eSlow, la que queráis, todas son gratuitas. Y digo que la velocidad es tan importante, y sobre todo es tan importante para Google, que Google ha creado AMP, o Accelerate Mobile Project, que es una versión todavía más ligera de nuestra versión móvil. Es decir, ya no solo basta con tener una web responsive, sino que aparte tenemos que tener una versión AMP. Los que tenéis WordPress, enhorabuena, hay un plugin, lo instalas y te hace versión AMP. Los que podemos tener web con desarrollo propio o así, vale, pues hay que leerse toda la documentación y es un poquito, no es muy difícil, pero sobre todo cuando nos tenemos que cocinar y guisar nosotros, pues se puede complicar un poco. ¿Qué pasa? Que Google inicialmente la AMP solo lo estaba recomendando para sites de contenido o para medios de comunicación. Actualmente lo está recomendando para todo tipo de web. Y de hecho, si habéis hecho búsquedas en móvil, habéis visto que muchas veces aparecerá el simbolito de AMP en los resultados de búsqueda. Esto es porque está favoreciendo todas las páginas que tengan una versión AMP, incluso sobre la propia versión responsive, precisamente por la velocidad de carga del sitio. ¿Que llegará a ser un factor SEO de peso? Dependerá al final también de cuántos lleguen a hacer versión AMP. Y también entra dentro de su estrategia de, bueno, realmente nos descargamos una media de 32 apps, utilizamos 7 y el resto pues la abrimos una vez y nos olvidamos de que existe. Y como hablamos de mobile, tenemos que hablar de aplicaciones móviles, y cuando hablamos de aplicaciones móviles hablamos de ASO y hablamos de posicionarnos en los stores. No hablo de Windows, no porque le tenga manía particular, sino porque el grosso normalmente se lo llevan entre Google Play y iTunes, pero sí tener en cuenta que no se posiciona en ASO igual en Google Play que en iTunes, porque Google lleva años de experiencia en buscadores que está aplicando a ASO, mientras que iTunes está como Google hace 15 años. Con lo cual, las cosas que antes funcionaban para Google, repito mi palabra clave, meto el texto aquí, lo meto en el título, funcionan mucho mejor para iTunes que lo que va a funcionar para Google Play, porque aplica otros factores, incluso factores de calidad de enlaces a nuestra propia aplicación. Tener en cuenta para ambos que el contenido esté completo, que los pantallazos sean de calidad. En el caso de Google Play, si tenemos un vídeo de YouTube con una guía de cómo se usa nuestra app, también es un plus más. Y lógicamente, descargas, reviews, actualizaciones. ¿Qué pasa con ASO? Cuando nosotros tenemos una web, a lo mejor tenemos 100 URLs, en un caso chiquitito, miles de URLs en un caso grande, podemos intentar posicionar la mayoría, si no todas nuestras URLs, por variedad de keywords. Con ASO y limitándonos a un store, vamos a necesitar construir nuestra marca, porque si no, no nos van a buscar en ASO, si nadie nos conoce. Encima vamos a estar limitados porque en principio solo vamos a poder trabajar con un conjunto de keywords muy limitados que van a tener que ver
principalmente con nuestra actividad. Reformas, presupuestos, caso de habitísimo. Y luego con la categoría, que todavía es mucho más difícil posicionarnos en ASO. Esto quiere decir que en muchos casos, sobre todo si estamos empezando, o lo vamos a tener que acompañar de una estrategia de comunicación para dar a conocer nuestra app si nuestro negocio se basa únicamente en la app, o que vamos a tener que invertir y gastar pasta. Sobre todo porque, por ejemplo, para Apple es muy importante que la curva de crecimiento de instalación y de descarga de la app sea ascendente. Y eso al final, cuando no nos conocen o no hemos construido inicialmente nuestra marca, solo lo vamos a conseguir invirtiendo. Y aquí tener cuidado, porque si lo lanzamos en modo vamos a ver qué pasa y empezamos a tener reviews negativos, nos vamos otra vez para abajo hasta que lancemos actualización, volver a reinvertir, Otra herramienta, por mencionar, esta no tengo tampoco un especial cariño, normalmente en el caso de Google Play o Google ya tiene el propio Analytics que lo ofrece, es App Annie, tiene una versión gratuita y una de pago. La versión gratuita te da algo de información, no toda, sobre ranking del site por países, o sea, del site, perdón, de la app dentro de los stores. ¿Vale? Podemos ver cómo van también nuestros reviews, actualizaciones y podemos analizar la competencia. Que en esto no lo tenemos con las herramientas de Analytics propio. Lo que sí os quería decir es que tampoco nos limitemos al ASO y que intentemos explotar nuestra app en desarrollo, es decir, intentemos explotar todo lo que podamos conseguir de descargas con nuestra app con la indexación de apps, porque las apps también se indexan y también aparecen en Google. Y ahí sí que podemos indexar cada contenido de nuestra propia aplicación dentro de Google, tanto Android como Apple, como iOS en este caso, podemos indexarlas en Google. Y podemos vincular el contenido de nuestra app con el contenido de nuestro site de tal forma que Google pueda entender cuál es el contenido de la app y cuándo lo tiene que mostrar. De hecho, también habréis visto en búsquedas de móvil que cuando hacéis una búsqueda aparece un resultado que es una app e incluso te pone el botón de instalar. Aquí no tenemos tanta limitación de keyword, sino que tendremos la posibilidad de aparecer por tantas keywords como contenido tengamos dentro de nuestra propia aplicación. Y por último, y ya con esto termino, en el caso tanto de mobile, desktop, app, en lo que se supone que va Google o va buscadores, en este caso Google porque hablamos de España, si hablamos de China, hablamos de Rusia, ya tendríamos que ir a hablar de otros buscadores. El año pasado hizo el cambio de algoritmo que se llamó RankBrain y está orientado a la satisfacción del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que como factor de posicionamiento incluye CTR, es decir, que hagan clic sobre nuestro resultado de búsqueda en función de en qué posición nos estamos mostrando, tiempo de permanencia en el sitio, o incluso si yo he interactuado con un resultado de búsqueda y he salido rápidamente y he vuelto a buscar. Todos estos datos los está teniendo en cuenta. De hecho, el año pasado también hizo una patente para medir con las pulseras inteligentes, relojes inteligentes, pues si se nos dilatan las pupilas cuando interactuamos con un resultado de búsqueda, si nos aumenta el pulso o si tenemos más sudoración. Entonces, en función de eso y de lo que encuentre ahí, su patente va encaminada a ver si lo puede aplicar también como factor de posicionamiento. Con lo cual, no podemos ganar si no empezamos primero, con lo cual está claro que tendríamos que empezar, pero como decía al principio, estamos diciendo que esto es una carrera de fondo, no vale con hacer un poquito hoy, dentro de 3 meses vuelvo a hacer otro poquito, sino que al final es lluvia fina constante. Muchas gracias.